Tengo que sonreír para que enfoque. Hola, ¿qué tal? Hoy día voy a hablar sobre un tema que me vino a la mente cuando leí un comentario de un reel que había subido a YouTube. Es que en ese comentario hablaba sobre la dificultad que tienen muchas personas para empezar en el gimnasio y para empezar una vida fitness por razones a veces que uno mismo se los pone, como la alimentación, creer que porque no hay los suplementos necesarios podemos tener dificultades o estamos lejos de conseguir esa meta de la transformación física. Voy a tocar algunos puntos que son importantes que tengamos en cuenta, sobre todo en esta época de las redes sociales y de la era digital, en la que constantemente estamos absorbiendo contenido de el otro lado del mundo, y muchas veces contenido con el que no podemos sentirnos identificados ni tomar como ejemplo por motivos que ya deberían saber. Sin embargo, hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta de eso, y puede ser un poco dificultoso entenderlo o difícil de asimilar cuando recién estás empezando o cuando tienes una edad joven, ¿no? También he tenido esa etapa en la que me estaba constantemente comparando con gente que no debía o absorbiendo cosas que no tendría por qué absorber. Una de las cosas que muchas personas pueden recaer y pueden sentirse frustradas es por las redes sociales y sobre todo por Instagram. Menciono Instagram porque en la época en la que yo empezaba era lo que más consumía y el contenido por donde más me llegaba información. Cuando estaba empezando a entrenar, obviamente yo era flaco y pues pesaba como 50 kilos por ahí. Y pues constantemente abría Instagram para absorber lo que hacía otras personas que también estaban en ese objetivo, ¿no? Y muchas veces veía personas que al igual que yo, que recién empezaban, que tenían 6 meses de entrenamiento y pues sus cuerpos ya estaban como listos para competir. Y yo empecé a entrenar y empecé creyendo que en algún momento después de 6 meses yo iba a poder lograr ese físico. O creer de que después de consumir tal suplemento vas a poder estar de tal manera. Y pues es un error. O creer también que para tener yo un físico de tal forma tengo que comprar y gastar tanto o tengo que comer tantas veces al día. Muchas personas que recién empiezan, al igual que yo, tienden a obsesionarse por el físico perfecto y tienden a poner físicos súper extremos como objetivos. Simplemente van a hacer de que te frustres y que te decepciones de los resultados que puedas conseguir. Siempre he repetido de que los resultados son algo propio y las metas deben ser objetivas y también deben ser adecuadas para cada uno. No todos tenemos por qué tener las mismas metas ni tampoco darnos el mismo tiempo para conseguirlos. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes dificultades, todos vivimos en diferentes ambientes, estamos en diferentes situaciones, en diferentes etapas de nuestra vida, estamos en diferentes edades. Es por eso que a las personas que recién empiezan les aconsejo de que compartan su experiencia o compartan su proceso, no con el fin de aumentar su adicción a las redes sociales ni aumentar su necesidad de validación externa, sobre todo si se trata de su físico. Es algo que lo que te digan los demás te tendría que importar poco. Siempre y cuando sea un consejo bueno, podrías escucharlo, pero tienes que evaluar que ese consejo vaya específicamente para ti y venga de alguien que quiere lo mejor para ti y no te quiere vender nada. El hombre es un ser social por naturaleza. Y como digo siempre, es imposible que no nos comparemos, sobre todo si nos dedicamos a perfeccionar nuestro cuerpo. Les había comentado esta anécdota que cuando voy al gimnasio es inevitable que siempre vea a la persona que está más fuerte que yo. Estoy seguro que no solo me pasa a mí, sino les pasa a muchas personas. Recuerdo que cuando pesaba 50 kilos me comparaba con Jepsei. En mi mente yo decía 1 año y consigo ese físico. Y ahora que llevo 3 años he llegado a la conclusión que nunca voy a conseguir ese físico. Y no por el hecho que no podría estar mejor que él. Todos podríamos estar mejor que él, pero nunca vamos a ser igual a otra persona. Lo bueno de compararte es que si lo usas como motivación, entonces está perfecto. Todos alguna vez nos hemos motivado por alguien y hemos querido ser como esa persona. Pero estás muy equivocado si crees que vas a parecerte físicamente a él. Abres Instagram y TikTok y vas a encontrar a gente con una vida perfecta, con unos físicos perfectos, con una supuesta mentalidad perfecta, pero bro, todos sabemos que eso es una vida de mentira. No somos perfectos, yo no tengo una vida perfecta. Yo no soy fitness al 100% y querer llevar un físico que no es para ti puede dañarte no solo mentalmente, sino también física. Recuerdo que cuando recién empezaba quería entrenar 2 veces al día. Recuerdo que estaba buscando videos de si era factible poder ir a entrenar en la mañana y en la noche, y algunas veces fui. Y pues no veía resultados porque incluso veía que me estaba volviendo más flaco. Ese tipo de cosas pueden dañar tu mente y tu salud y además te puede causar lesiones a largo plazo. Soy consciente que todo eso fue una etapa necesaria para poder lograr todo y estar acá, pero es importante que también lo tomes en cuenta para que no caigas en ese tipo de problemas. Es que muchas veces no entendemos que ese tipo de físicos son a largo plazo o incluso con ayuda. No es necesario que entrenes 2 veces al día, hermano, ni tampoco que entrenes los 7 días de la semana.
ni tampoco los 6. A veces ni tampoco los 5, ni tampoco que te comas todo lo que hay en tu refrigerador. Y ese es otro punto importante, la obsesión por la comida. Cuando recién empecé me quería comer todo el refrigerador, porque había escuchado de que mientras más comías, más crecían tus músculos. Y sí tiene algo de cierto, pero no es saludable. Y sé que es un poco difícil explicar esto cuando hay videos de creadores de contenido fitness que se comen 6000 calorías en un día. ¿Y cómo le explicas eso a alguien que recién empieza y que tiene 12 años de que eso no es saludable y que por el camino que está tomando esa persona no es? Por eso digo que es tóxico la comunidad, porque todos quieren ser como sus ídolos y muchas veces sus ídolos son tontos. Se viene una legión de gente muy joven que se está metiendo en el fitness y pues lamentablemente muchos de ellos van a cometer estos errores. Van a caer en estas trampas de los creadores de contenido y pues solamente van a dañar su físico. Yo no consumía creadores de contenido como los que hay ahora, que se comen 6000 calorías por hacer un video viral o que se toman todo lo que hay en la refrigeradora solo porque eso trae visitas. Yo no quiero que tú caigas en eso y que simplemente investigues más o simplemente antes de llevar una dieta que has visto en internet, mejor intenta comer lo más sano posible y ve si eso se te hace factible. Porque si no puedes llevar una dieta que se acomoda a ti, mucho menos vas a poder llevar una dieta que te la acomoda a otra persona. Siempre nos vamos a ver flacos al lado de la persona que nos sale en el buscador de Instagram. Entonces no te preocupes por querer superar los estándares físicos que hay en internet. Antes me veía en el espejo del gimnasio y me sentía mal por el cuerpo que tenía y por los resultados, los bajos resultados que había conseguido. Y pues ahora sí veo resultados, pero desearía no haber sido tan duro con el yo del pasado. Y te digo algo, hermano, me sigo viendo flaco, pero me quiero como... Y esta mentalidad me llevó mucho tiempo a entender. Saber que no es que yo estaba flaco, sino que tenía los objetivos muy lejos. Y los sigo teniendo. Y ya no soy tan duro conmigo. Chao.